en su cenit. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel.
Muy buenas tardes, hermanos. Mi hermana Cintia Pesina, desde Matamoros, Tamaulipas. Dios le bendiga, mi hermana. Buenas tardes también para usted, allá en la ciudad de Matamoros, con la iglesia de los hermanos allá en aquella ciudad. También mi hermano Obel Torres está saludando desde Quintana Roo. Dios le bendiga, mi hermano, también en este nuevo año para ustedes. Que el Señor les bendiga y que tengan un año 2026 lleno de bendiciones, hermanos, y lleno de mucha prosperidad, como dijo el apóstol Juan, así como también prospera tu alma. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar en esta tarde, en este jueves, que es el segundo jueves del año, que ya Dios nos permite continuar, hermanos, nuevamente desde Ciudad Madero, Tamaulipas, para compartir un poquito de la bendita palabra de Dios. Gracias, mis hermanos, gracias. Dios les bendiga siempre también a ustedes, y gracias por acompañarnos, hermanos, en esta tarde. Soy hermano y amigo José García Peralta desde Ciudad Madero, Tamaulipas, la iglesia que se reúne en la colonia Vista Hermosa, aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas. Les envía saludos y las mejores bendiciones y deseos para que este año sea un año especial, hermanos, un año también lleno de esperanza, lleno de metas, lleno de propósitos, y pues esforzarnos más para estar en el camino correcto de nuestro Señor Jesucristo. El año pasado, hermanos, antes de terminar prácticamente el año 2025, una hermana comentaba sobre y preguntaba sobre la frase que tiene en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, en el versículo 27. Tomar la Santa Cena, dice la palabra de Dios, indignamente. Dice la Biblia, hermanos, en 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa, hablando de la participación de la cena del Señor, pero Pablo, hermanos, aquí dice indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y la pregunta que mi hermana tenía en esa tarde propiamente sobre esta frase en cuanto a la Santa Cena de manera indigna, pues siempre ha sido tal vez una frase que ha causado mucha controversia, que tiene diferentes interpretaciones y que definitivamente, hermano, la iglesia del Señor no puede estar pasando por estas circunstancias, no puede pasar por ello. Definitivamente, hermanos, muchos de la iglesia del Señor han confundido este versículo y propiamente en ocasiones pueden pensar que al tomar la cena de una manera indignamente pudiera ser consciente de pecados. Y bueno, hermanos, pues algunos tal vez a manera de pues regaño, o tal vez, hermanos, muchos prefieren no hacerlo. ¿Por qué? Porque dicen que le dijeron que era indigno su conducta. Un hermano que tiene un video en internet, estaba yo escuchando su enseñanza con respecto a este pasaje de 1 Corintios 11:27, y el hermano decía que propiamente cuando tú estás en pecado, porque tienes problemas con un hermano. Si tienes problema con un hermano, no puedes participar de la mesa del Señor. Y no es eso lo que está diciendo el versículo. Hermanos, y bueno, yo sé que muchos hermanos, bueno, propiamente hay que decirlo, o sea, en realidad están haciendo no porque lo quieran explicar malamente, simplemente porque así las han enseñado, porque así oyeron, porque no han investigado. Y es importante, hermanos, que en este caso, pues analicemos bien lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña en nuestra vida espiritual. Hermanos, entonces, 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, incluyendo también el versículo 29, donde repite también, indignamente sin discernir. Propiamente tendría que ver mucho esa palabra, la palabra sin discernir. Hermanos, así que, pues todas las enseñanzas, hermanos, que yo he escuchado en diferentes lugares, y la hermana que me comentaba, bueno, aquel predicador también está enseñando de una forma que propiamente que si tú estás en pecado, cometiste pecado durante la semana, el día domingo no debería de participar de la mesa del Señor. En eso, prácticamente como algunos hermanos dicen que para poder participar de la Santa Cena,
se requiere un estado de total pureza. Y bueno, en realidad, es lo que dice en cuanto a la intención de la mesa del Señor. Y bueno, hay personas, hermanos, que han ayunado durante semanas para estar más preparados para participar de la cena del Señor. En estos versículos propiamente, hermanos, donde Pablo habló del origen, el propósito de la mesa del Señor, de la Santa Cena, y los versículos, hermanos, siempre es importante considerar el contexto. Nunca interprete si no ha leído el contexto definitivamente de lo que se está hablando. Hermanos, sí es cierto que el apóstol Pablo dice claramente, está condenando una actitud. Porque dice Pablo, en esto no os alabo, esto no es correcto. O sea, hay algo que está mal. Pero definitivamente, hermanos, esta palabrita indignamente hay que considerar también que sí podemos y debemos de tomar en cuenta también que se escribió en el griego y en este caso, hermanos, la gramática griega también hay que tomarla mucho, mucho en cuenta. Hermanos, así que estoy consciente de que sin mala intención algunos hermanos lo han malinterpretado. Pero vamos, hermanos, con la ayuda de Dios, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, con la sabiduría que siempre pedimos de lo alto, vamos a tratar de explicar este pasaje, rogando a Dios que nos ayude a poderlo a explicar correctamente. Pero mientras, hermanos, vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Vamos a orar, hermanos, por favor, acompáñenme. Le damos gracias, bendito Dios y Padre Celestial, porque nos permite conectarnos una vez más a través de estos medios electrónicos en este año nuevo, 2026. Gracias, Padre, porque a usted le ha placido que podamos continuar con vida, con salud y estar en este año nuevo, continuando también con estas enseñanzas a través de estos medios electrónicos, Facebook, para poder estar en comunión con mis hermanos a través de estos medios y poder conectarnos y estudiar más su bendita palabra. Rogamos, Padre, que usted sea el que nos enseñe siempre, que no aprendamos de los videos, que no aprendamos de YouTube, que no aprendamos porque algún hermano dice, sino porque Cristo dijo, por Dios serán enseñados. Porque su palabra es alimento, es enseñanza, es doctrina. Y la doctrina se debe de respetar. Bendiga a mis hermanos que han tenido tal vez algún error y ayúdenos, Padre, a poder hacerlo adecuadamente, respetando su palabra y suplicando por su ayuda, por la sabiduría para edificar a su iglesia. Quédese con nosotros, Padre, bendiga a mis hermanos que están esta tarde, algunos que llegarán más tarde, y que juntos, Padre, continuemos el año aprendiendo más para obedecerle mejor. Se lo pedimos en el bendito nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, mi hermana Ruth Bautista dice ahí en 1 de Pedro 3:21, nos tenemos que examinar y de nuestra conciencia. Es lo que dice mi hermana Ruth Bautista. Buenas tardes, mi hermana, también. Que el Señor le bendiga a usted y a todos los hermanos que van poco a poco llegando. Bien, 1 de Corintios 11:27 dice, de manera que cualquiera que comiere ese pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, usted sabe lo que es indigno, algo no correcto, algo que ofende, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y en la primera carta a los Corintios, pero capítulo 11, versículo 29, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, aquí agrega una palabra más. Y la Biblia nos dice ahora indignamente, pero nos agrega sin discernir. Bueno, vamos a estudiar qué es indignamente, qué es discernir, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero fíjese lo que dice. Porque el que come y bebe, el que participa de la Santa Cena, sin discernir qué, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Definitivamente, hermanos, la Biblia se explica con la Biblia. Así que no hay manera de explicarlo con otra forma, sino que simplemente vamos a tomar de lo mismo que la misma palabra de Dios ahí en 1 de Corintios, capítulo 11, y prácticamente, hermanos, desde el versículo 20, cuando el apóstol Pablo dice claramente, cuando
se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor. Hermanos, el mismo contexto nos va a dar una explicación sobre cuál es lo indigno. Y Pablo comienza diciendo, 1 Corintios capítulo 11, ahí en el versículo 20, cuando se reúnen ustedes, esto no es para comer la cena del Señor. Es decir, hay momentos que nos reunimos, hermanos, sí, pero no estás adorando. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo adecuadamente, pero vamos a respetar ese contexto. El versículo 21 dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Hermanos, había un desorden en la iglesia. Y quiero decirle algo, que justamente la palabra indigna indica lo que estaba pasando allí. Y Pablo está diciendo, los hermanos hacen un desorden, justamente cuando participan de la cena del Señor. Dice el versículo 22, pues ¿qué? ¿No tienen casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo, hermano, definitivamente está molesto porque algo están haciendo mal de una forma desordenada. Bienvenido mi hermano Adán Zambrano, también que nos está saludando. Mi hermano Adán Zambrano, también mi hermano Juan Palacios, Dios le bendiga, mi hermano, qué bueno que nos acompaña. Mi hermano Adán Zambrano también. Oremos por mi hermano Juan Palacios, que Dios le bendiga, ayude a mi hermano y también a mi hermano Adán Zambrano por su salud. Dios le bendiga, mi hermano, y ayude a su salud. Bien, hermanos, entonces el versículo 27 propiamente, los cristianos a los cuales Pablo está escribiendo esta carta, hermanos, este versículo propiamente se ha confundido. Y prácticamente, hermanos, participar de la cena indignamente lo han interpretado de muchas maneras, pero no toman en cuenta lo que está diciendo la misma palabra de Dios. Participar de la cena del Señor indignamente, a veces parece, hermanos, que participa mientras se permanece sin arrepentirse de los pecados. Obviamente, hermanos, muchos cristianos tienen pecado que no han abandonado por completo. Obviamente, hermanos, nadie es digno, nadie. Nadie puede decir, hermanos, es que yo me siento limpio, santo, puro, nadie. ¿Por qué? Porque Colosenses capítulo 3, versículo 8, en la carta a los Colosenses, Pablo dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, iras, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hermanos, todos seguimos siendo pecadores. La ventaja que ahora somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Pero yo estoy seguro, hermanos, que todos durante la semana nos molestamos, nos enojamos, ofendimos, mentimos. Todos, hermanos. Definitivamente no se trata de esto. Porque definitivamente más adelante va a pedir también, examinaos a vosotros mismos. Pero hay que respetar propiamente, hermanos, que todos estamos luchando para evitar que nuestras mentes deambulen en algún momento mientras participamos de la cena del Señor. Y en algún sentido, hermanos, nadie es digno de participar de la cena. Si Pablo estaba llamando a la iglesia a ser dignos en algún sentido, definitivamente, hermanos, si fuera así, nadie lo participaría. Tomar la cena del Señor, oiga bien esto, tomar la cena del Señor mientras se niega la esencia en la práctica de tomarla, hermanos, este es el problema. Cuando nos reunimos y tomamos el pan y participamos del jugo, y yo veo que hay muchos hermanos que toman una borona de pan, una borona. Hermanos, esto es indigno, en que no estás tomando en cuenta que estás participando para conmemorar el cuerpo y la sangre de Cristo. Y cuando, hermanos, nuestra actitud en ese momento que estamos participando, estamos viendo las telarañas, estás viendo el celular, hermanos, y estás apresurado porque ya estás desesperado,
o no sé, hermano, pero no estás enfocado directamente a respetar la esencia del momento, la muerte de Cristo. Entonces, el problema es nuestra actitud. Déjeme decirle algo, hermanos. Déjeme decirle también algo. Los corintios estaban celebrando, en ese caso, la unidad del cuerpo, compartiendo el pan y la copa. Pero claramente, hermanos, dice el apóstol Pablo, versículo 20, capítulo 11, después se dividían. Y estaban divididos en grupitos, hermanos. ¿Por qué? Los más ricos, los más pobres, los que tenían más, los que, hermanos, estaban divididos. Y estaba pasando algo delicado dentro de la oración. Y esto no puede pasar ahí. Somos un solo cuerpo, una mente, un Señor. Hermanos, porque tenemos una fe. De manera que si tú y haces un grupito y haces separación de la hermandad, ya estás mal. Ya no estás bien. Hermanos, entonces el apóstol Pablo directamente, hablando en este momento la palabra indignamente, esta palabra, hermanos, esta palabra es del griego koiné. Y el diccionario Bain, el diccionario expositivo de palabras griegas, un diccionario muy confiable, dice, hermanos, y lo separa como un adverbio. Acuérdense que hay diferentes las gramáticas y esto corresponde a un adverbio. Y el adverbio, obviamente, anexios, así es la palabra ana, y luego X y OS. Anagios, probablemente se pronuncia así. De 1 Corintios 11:27. Esta palabra, hermanos, indignamente en el griego, indica participar de la cena del Señor, tratándola como una comida común, el pan y la copa, como algo común, no entrando en la conciencia propiamente de la solemnidad que implica la participación de la mesa del Señor. No es posible, hermanos, que estamos celebrando la Santa Cena, conmemorando, y los hermanos están viendo el celular, o está acariciando a la esposa, o está dándole de comer a los niños, hermanos, o está tomándose un refresco. Hermanos, definitivamente pasan muchas cosas durante la adoración, y sobre todo durante la participación de la mesa del Señor, que esto es lo que se convierte en indigno en esto. Le repito, yo no sé por qué los hermanos tienen como una aversión, como que les causa, no sé, tomar la galleta, hermanos, una buena porción de galleta, y solamente, hermanos, casi que si hubiera una borona, con una borona así la mojarían. Hermano, ¿qué es eso? El jugo, hermanos, obviamente sí, estamos haciendo cuenta que es fruto de la vid, pero estamos haciendo memoria que la sangre de Cristo se derramó en la cruz del Calvario para limpiar mis pecados. Estoy recordando con el pan sin levadura, tomando una buena porción y recordando que Cristo murió allá en el Calvario. Por eso Cristo dijo, hágalo en memoria de mí, y creo que lo menos que pasa a veces es hacerlo en memoria del Señor. Esto, hermanos, esto es indigno. Entonces, la palabra correcta, hermanos, la palabra que habla indignamente, respetando el contexto. Lo indigno propiamente es participar indignamente en no darle la importancia al pan sin levadura y al jugo fruto de la vid. Y no llevar nuestro corazón y nuestra mente a ese momento tan sublime, hermanos, tan profundo, que implica directamente la mesa del Señor. Necesitamos considerar correctamente cuál fue el propósito original de la mesa del Señor cuando allá en Lucas, Mateo, hermanos, cuando el Señor instituyó este momento de comunión con el Señor, este momento de intimidad con Él. Para nosotros, hermanos, a veces lo tomamos como si fuera cualquier cosa. Le cantamos sin ganas, nos dormimos en el edificio, estamos cansados, aburridos. Es que me dormí anoche tarde, hermano, porque estaba viendo el box. Me quedé viendo una película porque estoy viendo una serie. Y hermanos, y todos los días hay argumentos de toda clase para poder justificar que no estamos adorando como deberíamos.
Hermanos, y ese es el problema. Entonces la palabra anaxios o anagios, este adverbio propiamente, hermanos, indica que sí es importante que debemos de participar de la comunión de una manera, hermanos, correcta, sin faltarle el respeto a Dios. Mire, la palabra indignamente, déjeme explicarle de esta manera. La palabra indignamente es un adverbio que modifica al verbo. Acuérdense que hay verbo, hay sujeto, hay diferentes formas de explicar las oraciones. Y hermanos, y la palabra indignamente está modificando al verbo, al enunciado. Mire, una cosa es que uno sea indigno de participar de un evento. Póngame atención en esto. Hermanos, una cosa es que sea indigno participar de un evento y otra cosa es participar indignamente del evento. Por ejemplo, hermanos, hay un evento y el evento es de gala. El evento es de gala. Lo invitan a usted y le dicen en la invitación, la presentación tiene que ser de gala. Su ropa tiene que ser adecuada a la vestidura que se considera como de gala. Hermanos, entonces, pero usted decide llegar con jeans, mezclilla y una camiseta polo, una hawaiana, qué sé yo. Hermanos, obviamente esto es indigno. Te están invitando a un evento con ciertas características y tú vas como tú quieres. Esto, hermanos, definitivamente te invitan a un evento, tienen la cortesía y la amabilidad de invitarte, pero tú no cubres porque te da igual, porque no te importa, hermanos, romper ese protocolo, como se llama. Esto es indigno. Por ejemplo, recuerdo cuando el Señor Jesucristo dice que cuando vayas a un evento, no te sientes adelante, porque no sea que sea indigno. Es decir, va a llegar el dueño de la casa y te va a decir, amigo, por favor, vete allá atrás. Tú no eres la persona para que esté aquí, tú no eres digno para aquí. Te invitan al evento, pero vas y abusas de la posición que tienes en ese evento. Eso es indigno. Pero fíjese la segunda parte. Participar indignamente del evento. Te invitan y tú vas y haces lo que quieres. Llegas a la hora que quieres, no respetas tal vez, hermanos, el silencio o la solemnidad que implica el evento. Y tú llegas con un chicle, estás hablando por teléfono. Obviamente, hermanos, definitivamente una cosa es que sea indigno participar de un evento. No te invitaron y tú vas. Pero, o la otra es que te invitan, pero tú participas indignamente. Bueno, la segunda parte, hermanos, participar indignamente del evento es lo que la iglesia primitiva estaba haciendo. Y es lo que la iglesia, el día de hoy, muchos hermanos también están haciendo. Definitivamente, hermanos, el momento más sublime, más importante, prácticamente, hermanos, el centro de la adoración, la comunión con Dios a través de la mesa del Señor, no se está respetando. Hermanos, y eso es definitivamente lo que la iglesia de Corinto estaba haciendo. No estaban tratando los elementos de la comunión como realmente amerita el pan sin levadura y el jugo fruto de la vid. La mayoría lo toma, hermanos, como si fuera cualquier comida, cualquier pan. Y no debería ser así. Hermanos, obviamente nosotros aquí en la congregación conseguimos el pan, más bien me trajeron pan de Broadville, mi hija me trajo pan que fue elaborado allá en Israel. Es el mismo pan que utilizan la nación de Israel para participar de la Pascua. Propiamente cubre todas las cualidades que los judíos tienen en su participación de la celebración de la Pascua. Que fue cuando Cristo, hermanos, instituyó la Santa Cena y propiamente, hermanos, de ahí salió la mesa del Señor. Mi hermano Obed comenta, si alguien lleva su vasito de agua o está comiendo algo
o con una botella de agua. Hermanos, obviamente cuando tú vas a adorar, deja tu chicle, deja tu botella de agua, claro. Hermanos, a veces que estamos hablando, dando la clase o la predicación, por necesidad, hermanos, de nuestra garganta y más con estos años, pues obviamente necesita refrescar la garganta un poco. Y por eso tomamos un poco de agua, pero a veces, hermanos, la gente nada más está sentadita en aire acondicionado, no necesita agua. A veces, con todo respeto, hermanos, pero déjenme decirle a esto, son chiflazones. Definitivamente, hermanos, y no solamente mi hermano Oscar Ortega, mi hermano Oscar, no solamente eso. Hay personas que se atreven a llevar una Coca o una Pepsi también, o algún refresco de sabor. Más, eso está mal. Yo digo, cuando vas a adorar, ve a adorar a la casa de Dios. Y cuando salgas, pues ve, cómete lo que quieras, tómate lo que quieras, y afuera propiamente eres libre de hacer lo que tú quieras. Comerte 20 chicles o comerte gansito, lo que tú quieras. Pero dentro de la oración, hermanos, ahí no. Ahí estaría indigno. Y le vuelvo a repetir, mi hermano Oscar, que va llegando, ¿por qué no? ¿Por qué no era correcto? Mire, en el versículo 21 dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tienen casa en que coman y beban? ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Estaban menospreciando la iglesia de Dios. Y avergüenzan a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Dice Pablo. ¿Eso es correcto? No. Esto no es bueno en nada. Hermanos, y tristemente le comento, la palabra indigno es hacer algo que en ese lugar no debería de pasar. Hermanos, definitivamente mis hermanos que a veces les duele, les molesta que su servidor les diga, hermano, vamos a poner en silencio por favor nuestros celulares. Y si puede, apáguelo. No pasa nada, hermanos. Durante 2 horas aquí, Dios se va a encargar de su casa, de su familia. Regálele esas 2 horas al Señor. Pero conéctese en mente y alma con el Señor. Pero hermanos, a veces están pendientes de algún mensaje, de alguna llamada. No sé, hermanos, tristemente pasa mucho en las congregaciones. Y yo últimamente, hermanos, he insistido mucho, por favor, hermanos, adoremos correctamente, no le faltemos respeto al Señor. Acuérdese cuando Dios le dijo a Moisés, quítate el calzado porque el lugar donde tú estás, santo es. Hermanos, era una cueva, pero lo que santificaba ese lugar era la presencia de Dios. Y propiamente, hermanos, las cosas del mundo deben de quedar allá en el mundo. Y lo que propiamente, hermanos, cuando llegamos a adorar, dice Dios, hermanos, que ese lugar se santifica por la presencia de Dios. Y en ese momento, hermanos, es un lugar reverente, de respeto, de amor y de gracia, hermanos. Dice mi hermana Ruth Bautista, es irreverente, debemos de ir bien desayunados, bien en todo. Eso es lo que realmente, hermanos, bueno, y hay hermanos que luego se están quejando, hermano, es que yo no almuerzo porque no me gusta almorzar. Ay, por favor. Bueno, levántate, tómate un licuado, tómate algo ligero. Yo no digo que tengas que almorzar y tampoco te voy a obligar, pero, hermanos, luego se están quejando de que tardan mucho, de que ya tienen hambre. Sí, hermana, debe ir uno desayunado definitivamente, hermanos. Le digo a los hermanos, bueno, están adorando y se paran al baño como 20 veces. Y se para uno y se para otro y le pregunta, hermano, ¿es diabético usted? No. Oiga, ni los diabéticos se paran a veces tanto. Le digo, vamos a adorar, pero cuando llegas a adorar, concéntrate, ven preparado de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón, pero de tu cuerpo también. Hermanos, nunca jamás, gracias a Dios, me he tenido que bajar del púlpito para decir, hermanos, voy al baño, ahorita vengo. Pero todos los hermanos se paran 2 o 3 veces. Hermanos, y bueno, yo digo, bueno, no pueden esperarse cuando vas a un cine. No te paras 2 o 3 veces. Pero hermano, estamos en la iglesia adorando. Dios sabe que yo estoy enfermo. Bueno, no quiero juzgar ello, pero yo creo que sí podemos ir preparados, como dice mi hermana Ruth. Bueno, hermanos, entonces, indignamente, ¿en qué? Hermanos, indignamente, cuando comieren y cuando bebieren estos elementos. Dice mi hermana Ruth, no tienen temor de Dios. Tristemente, hermanas,
Esa es una de las gran verdades. No hay temor. Hermanos, entonces la palabra indignamente, que es un adverbio que modifica al verbo, está hablando de comer y beber cuando tomamos el pan y bebemos el jugo. Probablemente tú estés pensando cualquier cosa menos en la muerte de Cristo. Probablemente, hermanos, tú estés incómodo, tal vez, no sé, a veces la silla, a veces el ventilador. Hay muchas cosas, hermanos, que pueden afectar nuestra comodidad, pero no vamos a estar dándonos gustos a nosotros, sino vamos a agradar a Dios. Pero ¿cómo se bebe y se come indignamente? El versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, oiga bien esto, sin discernir, el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Mi hermano, bien, dice mi hermano Oscar, ese es otro ir a cada rato al baño. Pablo en Romanos 12:1 dice que, bueno, ahí se quedó mi hermano Oscar comentando un poquito en las salidas que hacen muchos al baño. Bueno, hermano, pues si sabes que te da muchos problemas para ir al baño, pues también no tomes mucha agua. Yo recuerdo que mi madre, cuando viajaba en camión, mi madre decía, ¿sabes qué, mijo? No quiero tomar mucha agua, ni quiero tomar café, porque no me quiero estar parando al baño cada rato en el autobús. Bueno, viajaba a viajes a México, a Monterrey o Matamoros, 8 horas de viaje, y mi madre prefería mejor limitarse en esos momentos para no estar yendo al baño cada rato. Creo que sería una buena opción también si vas a adorar y sabes que vas mucho al baño, bueno, pues tratar de evitar, tratar de, hermanos, tener un poquito de respeto para Dios. Pero le comento esto, indignamente sin discernir, aquí hay un problema. Por eso, mis hermanos, cuando usted interprete la Biblia, interprétela con lo mismo que el mismo pasaje nos dice. El apóstol Pablo nos explica en qué es indigno. ¿Qué es la palabra discernir? Aquí, ese es el problema. Dice el apóstol Pablo, sin discernir el cuerpo del Señor. En otras palabras, cuando uno participa de la cena del Señor, uno debe de hacerlo con discernimiento, pensando en lo que estás haciendo. La palabra discernir en la Real Academia de Lengua Española dice que es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas dos. Hermanos, el pan sin levadura definitivamente debe de ser muy solemne para nosotros. Muy solemne. Y de esa manera, hermanos, entonces, respetando y con esa solemnidad, debemos de tomar y respetar la Santa Cena. Mi hermano Abel pregunta, una pregunta, hermano. Después del servicio, ya terminamos, podemos convivir juntos, participar de los sagrados alimentos, podemos hacerlo después de haber terminado todo el servicio. Bueno, dice el hermano que es una pregunta. Obviamente, ya cuando terminaste de adorar, ya eres libre de hacer cualquier cuestión que tú quieras hacer. En la congregación Vista Hermosa, donde yo predico con los hermanos aquí en Madero, terminamos aproximadamente entre 12:10 de la mañana o mediodía, hermanos, y ya terminamos con todo. Yo trato de terminar a las 12, máximo 12:05, 12:10. Inmediatamente me pongo de acuerdo con los hermanos, nos vamos a quedar a comer, quien guste quedarse a comer y trajo alimento, y si no trajo, puede comprar, puede compartir. Si trajo, bueno, vamos a compartirlo, mis hermanos, de los alimentos. Nos falta tortilla, refrescos. Pregunto a la cocina, mis hermanas, ¿qué necesitamos comprar? Necesitamos una crema, un queso, necesitamos, no sé, tal vez tostadas a veces, hermanos. Eso no tiene nada de malo. En todo caso, hermanos, ya nos organizamos, pero ya nos quedamos, comemos, convivimos, platicamos, cantamos después, ensayamos cantos y a veces, hermanos, tenemos algunas prácticas de juegos para aprender más de la Biblia y luego tenemos el segundo servicio. Estamos saliendo aproximadamente a las 3 de la tarde. Pero después de que ya adoramos, pero respetamos, cada tiempo es diferente. Cada tiempo directamente en su momento.
Después de la adoración, de la participación de la cena del Señor, adoración matutina, hermanos, entonces ya podemos tomar agua, Coca-Cola, lo que quiera tomar. Hermanos, bueno, hablando de refrescos sanos, ¿verdad? No estoy hablando de alcohol, no voy a pensar otra cosa. Inmediatamente, hermanos, nos quedamos y convivimos. Entonces, hermanos, la palabra distinguir, ese es el problema, distinguir. Oiga bien esto, la palabra sin discernimiento. La palabra discernimiento en el contenido original del diccionario Vine dice que la palabra diacrino. La palabra diacrino, que es la palabra correcta para discernir el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 11:29, hermanos, significa separar, discriminar. Después aprender, discriminado, determinar. Es decir, hermanos, no estamos haciendo referencia cuando participamos el pan y tomando en cuenta el cuerpo de Cristo. Gracias, Dios, porque tú entregaste a tu propio Hijo para que fuera a morir por mí en la cruz del Calvario. Ni nos acordamos del cuerpo. Hermanos, obviamente, indignamente es que no te acuerdes que Cristo murió y dio su sangre y su cuerpo para salvarte y salvarme también a mí. Ese es el problema. Eso pasaba en el primer siglo. Ahora pasa peor. Porque muchos hermanos, vuelvo a repetir, incluso hermanos, una ocasión, estábamos sirviendo la Santa Cena y le suena el celular a uno de los hermanos que estaba repartiendo el pan y el jugo. Imagínense, hermanos. Todo mundo se distrae y voltea. ¿No es una falta de respeto? ¿No es irreverencia a Dios? Y prácticamente de uno de los hermanos que tenía como propósito llegar a ser anciano. Y mire, le suena el celular. ¡Ay, perdón! Y ahí va a pagarlo. Y estaba repartiendo la Santa Cena, hermanos. Digo, caray, vas a adorar. Hermanos, yo llego y apago el celular o lo pongo en silencio, se lo doy a mi esposa, le digo, yo no quiero saber del celular mientras estamos adorando. No lo necesito. Hermanos, obviamente, no sé por qué a los hermanos les duele tanto deshacerse del celular en la adoración y peor tantito que lo están usando. Esto es lo indigno. Que estás jugando, que estás llevando a cabo lo que no deberíamos. Y déjame decirte algo. Hermanos, definitivamente tú vas a recordar, por ejemplo, en Estados Unidos hay un memorial de Washington. En Estados Unidos, obviamente, hay un memorial a Lincoln. Hay un memorial, hermanos, a la Segunda Guerra Mundial. Hay memoriales, hermanos, que hacen muy hermosos. Que cuando la gente llega, hermanos, cierra los ojos y por respeto a los muertos y lo que se está conmemorando, al haber puesto ese memorial, la gente tiene respeto. La mesa del Señor, hermanos, también es un memorial. Estamos conmemorando la muerte, la sepultura, la resurrección y la segunda venida de Cristo. Y también merece respeto. Hermanos, obviamente, eso es lo que realmente se trata de un memorial. La cena del Señor no se trata de ti o de mí. Se trata de Cristo, se trata de Él, lo que Él hizo por nosotros. Fíjate bien, hermano, mira, te voy a comentar algo. Cuando hablamos de respeto, reverencia en el Antiguo Testamento, vamos a pensar en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Cuando Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 6, hermanos, allá en la zarza ardiente, cuando Moisés entró a la cueva y vio la zarza que no se consumía, inmediatamente cubrió su rostro por respeto a Dios. Eso se llama reverencia. En Isaías capítulo 6, versículo 15, cuando Isaías tuvo esa visión del trono de Dios y de Dios, la visión, ¿sabes qué dijo? ¡Ay de mí, porque soy muerto! Imagínate, dijo Isaías, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Cómo actuó Moisés? ¿Cómo actúa Isaías? Jeremías capítulo 1, versículo 6. Jeremías 1:6. Mira lo que dice Jeremías. Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar porque soy un niño. Hermanos, obviamente Jeremías
tenía temor de Dios. Dice, yo no sé hablar, Señor. Perdóname, discúlpame, yo no sé hablar. Yo soy un niño. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17. ¿Cómo actuó Juan? Hermanos, obviamente Juan, cuando vio a Cristo, Juan 1:17, cuando vio al Señor, dice, caí como muerto a los pies del Hijo del Hombre. Quiero que note la reverencia que aquellos hombres de la Biblia tenían a Dios y que así deberíamos de tener a nosotros. Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, en el versículo 11. ¿Qué decía Juan el Bautista de Cristo? ¿Sabes qué decía Juan? No soy digno ni siquiera de atar el calzado del Señor. No soy digno. Ni siquiera de atar las correas del calzado de mi Señor. Del Señor, de Cristo. Yo no soy digno de Él. Hermanos, estamos hablando propiamente respeto, reverencia. Que definitivamente, hermanos, dijo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Mateo capítulo 8, versículo 8. Aquel centurión le dijo al Señor Jesucristo, yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Porque Cristo, el centurión vino y le pidió que sanara a su empleado, a su trabajador. Y hermanos, y Cristo le dijo, vamos a tu casa. Y aquel hombre se sintió indigno, reverente, con respeto, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Mira, yo soy un hombre que tengo gente que va bajo mi cargo, les digo, ve y va. Señor, yo no soy digno, pero solamente di la palabra. Hermanos, este hombre con toda reverencia, con todo respeto, le pidió al Señor, solamente di la palabra. Creyó en el poder de Cristo a través de la distancia. Tú lo puedes sanar. ¿Se da cuenta de la fe? Un hombre que Cristo le dijo, grande es tu fe. ¿Cuánta fe hay en ti? Hermanos, obviamente, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9, el apóstol Pablo dijo, yo no debería ser llamado ni siquiera apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. ¿Te das cuenta que los siervos de Dios en la Biblia actuaban de una manera muy diferente a lo que ahora nos comportamos en los edificios de reunión? Hermanos, ese es el problema. Ahí hay un gran problema. Primero, en Lucas capítulo 15, versículo 19, el hijo pródigo, cuando pensaba propiamente regresar a la casa de su padre, y este muchacho decía, no soy digno ni siquiera de ser llamado tu hijo. No soy digno. Hermanos, obviamente cuando uno considera la grandeza de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios, es cuando verdaderamente, hermanos, nos sentimos como gusanos. Nos sentimos, hermanos, mal. ¿Por qué? Porque no lo merecemos. Pero su gracia nos permite estar ahí y cuando menos, hermanos, no hagamos lo que muchos están haciendo y portándose indignamente del Señor. Todos esos ejemplos muestran una actitud correcta con la que debemos acercarnos a Dios. Hermanos, a través de toda la Biblia, Filipenses capítulo 1, versículo 27, compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Compórtense como es, dice el apóstol Pablo, digno del Señor. Hermanos, entonces, ¿con qué finalidad estamos recordando la muerte, la sepultura, la resurrección y la segunda venida de Cristo? No se trata de que seamos dignos de recordar para recordar, sino que recordarlo, cuando el Señor dijo, haga la memoria de mí, esto nos motiva, hermanos, a seguir adelante cada día, buscar la fidelidad de nuestra vida espiritual y buscar serle fiel en todo. Imagínense, hermanos, en todo caso, pues prácticamente te lo voy a explicar de otra manera. Imagínate que tu esposa no te pone en tu bolsillo una fotografía para que la veas de vez en cuando y que no te olvides de ser fiel. No hace eso. Hermanos, propiamente nuestra esposa quiere que cuando la veamos físicamente recordemos nuestra fidelidad. Hermanos, entonces el memorial de Jesús es un orden. Por eso dice Pablo, tomad y comed. Esto es una orden.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y también beba de la copa. Claramente, allá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, sí es importante lo que hacemos afuera. Y este pasaje, hermanos, de 1 Corintios 11, 28, pruébese cada uno a sí mismo si verdaderamente, hermanos, estamos en lo correcto, y entonces comamos el pan y bebamos de la copa. Mis hermanos, entonces recordemos que la cena del Señor es un memorial. Y si lo único que estamos pensando en el gran sacrificio de Cristo, cuando lo hizo en la cruz del Calvario, cuando tomas el pan y cuando participas del jugo, entonces estás participando dignamente. Mi hermano, espero que no me haya entendido mal. No se refiere a los pecados de fuera. No se refiere, hermanos, propiamente a que si yo pequé hace 2 años o 3 años. Dijo una hermana, es que aquí el predicador quiere que si tú pecaste, no puedes participar de la cena si no le dices a los hermanos lo que hiciste en tu vida mal. Eso no es cierto. Definitivamente, hermanos, participar indignamente sin discernir, ese es el problema. No lo estás haciendo tomando en cuenta lo que representa el pan y lo que representa el jugo. Y no estás valorando para propiamente agradecer a Dios ese regalo maravilloso que nos dio. Ese es el problema. La palabra indignamente indica lo que está pasando allí, en el momento de la participación de la mesa del Señor y de toda la adoración. Eso es lo que se convierte en indigno. Si alguien te dijo algo diferente, de acuerdo al contexto y de acuerdo al griego, hay un estudio que necesitas modificar. Mi hermano, y solamente este estudio propiamente era para poder corroborar y que usted sepa la importancia de llegar a ese lugar y participar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra fe. Hermanos, así que mi hermano, espero que haya podido explicar bien este pasaje de 1 Corintios 11:27 y también el versículo 29, pero déjeme aclararle algo. En el versículo, bueno, vamos a dejarlo así, hermanos, déjeme terminar. Espero haberle explicado un poquito. Mi hermana Ruth, gracias por la enseñanza. Dios le bendiga a mi hermana, mi hermano Eleazar García. Hola, hermano, ¿cómo estás? Mi hermana también, Martín Garizao. Carmen, mi hermana Carmen Rivas, Vale González, Cintia Pesina, Oscar Ortega, María Martínez, Obel Torres, Eleazar García, Paulín Real. Gracias a todos, hermanos, también por sus comentarios. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Gracias por acompañarme. Gracias, hermano Juan Palacios, Lupita Garduño también. Oración por sus hijas. Que Dios le bendiga, hermana, y que sus hijas reciban también las bendiciones de Dios. Mi hermano Martín Garizao también deja saludo. Mi hermano Oscar Ortega, un comentario también. Gracias, mis hermanos, por comentar en esta tarde esta enseñanza y estos comentarios. Dios les bendiga. Y si Dios lo permite, hermano, la semana que viene estaremos aquí continuando con los estudios de la palabra de Dios. Si usted tiene algún estudio que le gustaría que aprendiéramos, por ejemplo, tal vez los Reyes Magos, sería un tema interesante. Tal vez estudiemos sobre, que no son Reyes Magos, son los sabios del Oriente. Digo reyes por la costumbre que tenemos regularmente, pero estudiar a los sabios del Oriente que vinieron a adorar a nuestro Señor Jesucristo y lo que representaban los regalos que le trajeron al Señor Jesucristo. Pero bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por su amable compañía. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Feliz año 2026. Pásela bonito, disfrute este año. Hermanos, que sigamos creciendo espiritualmente y prosperando, dice el apóstol Juan, tu alma también, que así como prospera tu alma. Mi hermana Elizabeth Perales también está dejando saludos. Bueno, no llegó a tiempo, hermana, pero el estudio ya se dio, ya está por ahí. Después le voy a mandar las notas también, mi hermana Elizabeth Perales, para que la revise y las pueda comparar
con la palabra de Dios. Mi hermano Edwin Cruz, de aquí de la Congregación Reforma, Dios le bendiga también. Gracias por acompañarnos en esta tarde, primer jueves, que estamos ya compartiendo, hermanos, en este año 2026. Si le permite, hermanos, si me permite, vamos a orar para despedirnos en esta hermosa tarde. Vamos a orar. Le damos gracias, amoroso Dios y Padre Celestial, porque nos ha permitido meditar un poco en su bendita palabra. Rogamos, Padre, que siempre usted sea nuestro gran maestro, nos enseñe a través de su bendita palabra. Usted abra nuestra mente, nuestro corazón, para que su palabra siempre sea una semilla que germine a 30, a 60, a 100, y su palabra dé fruto para honra y gloria de su nombre. Gracias, Padre, por esta bella tarde, primera transmisión de este año nuevo. Le ruego su bendición por mis hermanos, que siga cuidando de sus familias, de sus trabajos, que siga cuidando sus congregaciones. Ayude a mis hermanos también que están combatiendo en la predicación y aquellos que están trabajando arduamente en la obra espiritual, donde quiera que estén. Pido, Padre, también que nos ayude también con los propósitos de este año, que podamos tener un propósito definido de mejorar, de crecer y también de madurar. Gracias, Padre, porque usted es el Dios grande, poderoso, sabio, que siempre nos ha bendecido grandemente y que ya en estos días que hemos avanzado en este año, su mano poderosa nos sigue guiando cada día y nos sigue guardando de todo mal. Gracias, Padre, por la congregación Vista Hermosa aquí en Ciudad Madero. Rogamos, Padre, que siga fortaleciendo a mis hermanos, les siga formando espiritualmente, para que juntos, Padre, sigamos creciendo y sirviéndole con todo nuestro corazón todos los días y especialmente cuando nos reunimos. Bendiga, Padre, para que también más almas vengan a los pies de Cristo, en donde quiera que sean, Padre, que su palabra siga alcanzando y vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que puedan también alcanzar su misericordia y su gran amor. Padre, despídanos esta tarde. Le ruego por la salud de mi hija Valeria, por los planes también de los medicamentos que ocupa su enfermedad, y usted, Padre, ponga los medios y ayude a los médicos para que mi hija se recupere. Mi niña chiquita, también le ruego por Alina, mi hija grande, para que ya va a regresar a sus estudios, sigue preparándose, estudiando, Dios, una carrera en una universidad, y que todo le ayude bien a mi hija. Cuide también de mi hijo Alan Consamay, su esposa en la Ciudad de México. Bendiga a mi esposa y permita que aquí en este hogar siempre sigamos sirviéndole. Todo se lo pedimos en el bendito y dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, muchísimas gracias y Dios les bendiga en esta tarde. Y pues bonita tarde, buen provecho y disfrute este año 2026 y bendiciones para todos. Dios les bendiga, mis hermanos.